Buenas tardes, como os prometí el otro día, y para tratar de paliar el problema que tuvimos con Teams, que nos trajo de cabeza a todos, voy a hacer una clase especial sobre sistemas de producción y concretamente sobre el ejemplo dinámico. La parte literaria del tema la vamos a dejar aparte porque ya aparece dentro de lo que es la documentación que tenéis en Moodle. Por lo tanto, vamos a ir al ejemplo en concreto. Vamos a estudiar el ejemplo dinámico de un sistema de producción que está constituido por una base de reglas, un motor de inferencia y la memoria activa, en donde la base de reglas contiene 7 reglas, que son R1, if X and Y, then Z, R2, if C and D, then G, R3, if E and V, then H, R4, if A and B, then C, R5, if F or G, then X, R6, if Z and B, then V, y R7, if E and C, then F. Partimos de la memoria activa siguiente. A M sub 0 es igual a A, B, D, Y, E, que son datos del problema o hechos previamente demostrados, y H, que es una hipótesis sin confirmar, y por eso aparece entre paréntesis. Y vamos a considerar dos casos con diferentes restricciones en el motor de inferencias. En primer lugar, consideraremos un encadenamiento progresivo con activación de todas las reglas que emparejen con la memoria activa. Utilizaremos una búsqueda en profundidad con ejecución de la primera regla de las que hayan sido activadas más recientemente. No ejecutaremos dos veces la misma regla y la prueba de meta consistirá en que H pierda sus paréntesis, es decir, sea un hecho demostrado e incorporado a la memoria activa. El funcionamiento de este ejemplo es el siguiente. El emparejador examina los antecedentes de las reglas y selecciona aquellas que se corresponden con hechos y datos de la memoria activa. Se ejecutará la primera de las reglas activadas y el resultado se incorporará a la memoria activa. A continuación, se comprobará si en la memoria activa aparece H como hecho demostrado y en caso contrario se repetirá un nuevo ciclo hasta que encontremos la solución o bien todas las reglas hayan sido ejecutadas y no se haya llegado a la solución. En el primer ciclo tenemos en las reglas que utilizar los datos de la memoria activa. Y los datos que podemos utilizar, porque es un procedimiento dirigido por los datos, es decir, progresivo, son A y B. A y B activan la regla 4, que es if A and B, then C. Esta regla activada concluye en C y además se puede ejecutar. Luego pasaría de la regla activada a la regla ejecutada y incluiría el nuevo dato, en este caso hecho porque ha sido inferido, el nuevo hecho C. A continuación ejecutamos la prueba de meta. ¿H pertenece a M1? Pues no, porque H sigue entre paréntesis. Por lo tanto, tenemos que continuar. Ahora vamos al ciclo 2. En el ciclo 2 resulta que se pueden activar las reglas R2 y R7, que son if C and D, then G, por una parte, if E and C, then F, por otra.
otra parte. Pero como el sistema funciona en profundidad, se ejecuta la primera de las reglas activadas, que es la regla 2, que se ejecuta en el ciclo 2 y resulta que aparece C and D den G, que se incorpora a la memoria activa, R7 sigue activada en el ciclo 2 sin ejecutar, lo cual nos da, si os fijáis, un punto de backtracking, puesto que el sistema va dirigido por los datos y es en profundidad. Realizamos la prueba de meta, H pertenece a M2, no, y continuamos. Seguidamente pasamos al ciclo 3, en donde la memoria activa es A, B, D, Y, E, H como hipótesis y C and G. La regla que se puede activar es la regla 5 en el ciclo 3, que es if F or G den X, con cualquiera de los elementos F or G podemos ejecutar la regla, tenemos G en la memoria activa, luego concluimos X. Y la regla 5 pasa a la pila de reglas ejecutadas. R5 en el ciclo 3. Realizamos la prueba de meta, preguntamos si H pertenece a M3, como H no pertenece a M3 como hecho consolidado, continuamos y entonces pasamos al ciclo 4. En el ciclo 4 podemos activar con la memoria activa M3 la regla 1 que dice if X and Y then Z, puesto que tenemos X y tenemos Y. Luego se activa la regla 4, la regla 1 en el ciclo 4, se ejecuta y se incorpora la parte del consecuente de la regla 1, que es Z. Con lo cual se actualiza la memoria activa y entonces pasamos a la prueba de meta. ¿H pertenece a M4? Pues no. Continuamos. Vamos al ciclo 5. Y en el ciclo 5 tenemos que hacer el emparejamiento y vemos que la única regla que por la parte del antecedente se empareja es la regla 6, puesto que B y Z están en la memoria activa. Luego R6 se activa en el ciclo 5 y además se ejecuta, con lo cual concluye la consecuencia de la regla, la parte de consecuente, que es V. El motor de inferencias detecta un cambio en la memoria activa y realiza la prueba de meta. Y se pregunta, ¿H pertenece a M5? No. Pues continuamos. Y vamos a R6, al ciclo 6, en donde tenemos A, B, D, Y, E, H como hipótesis, C, G, X, Z y V, y esto activa en el ciclo 6 a la regla 3, puesto que empareja con E y empareja con V. If E and V, then H. Por lo tanto, al ejecutar la regla 3 en el ciclo 6, H no puede estar simultáneamente como hipótesis y como hecho demostrado, pasa a ser un hecho demostrado, H pertenece a M6, sí, y terminamos. Con lo cual, el circuito inferencial que hemos conseguido es el siguiente. A y B, este angulito indica I, A y B da C, A y B son datos, C es un hecho inferido, C, que es un hecho inferido, se combina con D, que es un dato, para dar G, G da X, no F or G, puesto que el sistema nada más ha utilizado que G para inferir X.
Aunque la regla sea OR, esto indica que el sistema funciona con la primera de las cláusulas. X es un hecho inferido que se combina con Y, que es un dato, para inferir Z. Z, que es un hecho inferido, se combina con B, que es un dato, para inferir V. Y V se combina con E, que es un dato, para dar H. Y el sistema termina su ejecución. En contraposición con el ejemplo dinámico 1, que era un encadenamiento adelante con ejecución de la regla activada más recientemente, vamos a hacer ahora mismo con el mismo base de reglas y la misma memoria activa inicial, un encadenamiento regresivo con activación de todas las reglas que emparejen con la memoria activa, con una búsqueda en anchura exhaustiva. No ejecutaremos dos veces la misma regla y terminaremos cuando H sea un hecho demostrado e incorporado a la memoria activa. El funcionamiento del sistema es el siguiente. El emparejador examinará las conclusiones de las reglas y seleccionará aquellas que correspondan a la hipótesis de la memoria activa, es decir, irá desde el consecuente hacia el antecedente, es decir, de la parte then a la parte if. De este modo se van a ir generando subhipótesis que irán incorporándose en la memoria activa y este proceso se denomina retropropagación. La idea es, tengo que conseguir H, pero para conseguir H necesito conseguir D y C. D lo tengo, pero C no. Entonces C es una nueva hipótesis. Y así sucesivamente. Una vez que la retropropagación ha concluido, comienza la fase de ejecución. De forma que en la fase de ejecución, las correspondientes conclusiones son inferidas a través de un proceso hacia adelante y por lo tanto la hipótesis inicial podría ser verificada. Esta situación ocurre cuando una regla es directamente ejecutable y por lo tanto su conclusión puede ser establecida. Vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos la memoria activa anterior, A, B, D, Y, E y H como hipótesis que tenemos que investigar. Ahora el proceso, en vez de empezar por los datos, como hacíamos antes, empezamos por los objetivos, H. La pregunta es, ¿qué regla o reglas concluyen sobre H? Entonces en el ciclo 1 activamos la regla R3, que dice, si E and V, entonces H. Pero resulta que E sí que pertenece a la memoria activa, pero V no pertenece a la memoria activa. Por lo tanto, no se ejecuta ninguna regla. La regla ejecutada en el ciclo 1 está vacía, pero sin embargo se ha incorporado la hipótesis V a la memoria activa. Entonces tenemos una memoria activa que es A, B, D, Y, E, H y V. H ya ha sido investigada, pero comprobamos si pertenece a la memoria activa M1. Como no pertenece, seguimos el proceso y nos vamos al ciclo 2. Resulta que para verificar V como nueva hipótesis de trabajo, tenemos que activar la regla R6, que dice if Z and B, then V. B lo tenemos en la memoria activa, pero Z no está en la memoria activa. Por lo tanto, incluimos Z como hipótesis en la nueva memoria activa y verificamos si H pertenece a M2. Como no pertenece, continuamos el proceso. Y vamos al ciclo 3. La nueva hipótesis será Z.
Por lo tanto, esta z en el consecuente activa la regla R1, que dice if x and y then z. Y pertenece a la memoria activa M2, pero X no pertenece a la memoria activa X2. Por lo tanto, lo incorporamos a la memoria activa, verificamos si H pertenece a la solución, está en la solución, y como no está en la solución, continuamos el proceso. Y ahora vamos al ciclo 4, en donde tenemos que investigar la hipótesis X. La regla que se activa es la regla R5, if f or g then x. Resulta que el proceso es exhaustivo y en anchura, por lo tanto hay que investigar las dos. F no pertenece a la memoria 3 y G tampoco pertenece a la memoria 3. Por lo tanto, no tenemos ninguna regla ejecutada en el ciclo 1, ni en el ciclo 2, ni en el ciclo 3, ni en el ciclo 4, pero tenemos un conjunto de reglas seleccionadas. Entonces incluimos F y G como hipótesis en la memoria activa, verificamos si H pertenece a M4, como no pertenece a M4, continuamos. Ahora tenemos que investigar simultáneamente las dos hipótesis no comprobadas, F y G. F activa la regla R7 y G activa la R2. La R2 dice if C and D then G. Entonces, C no pertenece a la memoria activa M4, pero D sí pertenece a M4. Y por otra parte, E and C then F. Ocurre lo mismo. E pertenece a la memoria activa, pero C no pertenece a la memoria activa. Luego lo que hacemos ahora es incluir C en la memoria activa nueva y verificar la prueba de meta para ver si H aparece como hecho demostrado en la memoria activa 5. Como no pertenece, continuamos el proceso. Vamos a las reglas, al siguiente ciclo del sistema, que es el ciclo 6. Tenemos que investigar la hipótesis C, que es la más reciente, y encontramos que en la parte den de la regla 4 aparece la hipótesis C, pero para ello necesitamos tener A y B como datos o como hechos demostrados. Vamos a la memoria activa, vemos que A sí que está en M5, vemos que B sí que está en M5, por lo tanto podemos ejecutar la regla R4 que nos concluye C, que se incorpora a la memoria activa. El motor de inferencias detecta este cambio y hace la prueba de meta. ¿H pertenece a M6? No, pues debemos de continuar. Pero, sin embargo, ahora hay un cambio en la dirección del proceso, porque hemos confirmado una hipótesis que era C entre paréntesis y la hemos convertido en un hecho demostrado. Por lo tanto, finaliza el proceso evocativo, ya que no aparece ninguna hipótesis nueva. La confirmación de una hipótesis como hecho invierte la dirección del proceso. Voy a beber un poco de agua. Y ahora la pregunta es, ¿con el nuevo estado generado en la memoria activa, hay alguna regla activada en condiciones de ser ejecutada? Y la respuesta es que sí, porque tenemos que C and D da G y además E and C da F. Por lo tanto, de un golpe
verificamos que las hipótesis F y G pasan a ser hechos demostrados. El motor de inferencias nuevamente detecta este cambio e investiga en la prueba de meta si H pertenece a la memoria activa. Como no pertenece a la memoria activa, pasamos al ciclo 8. Tenemos F OR G. Recordar que el proceso es exhaustivo y dirigido hacia adelante. Por lo tanto, se ejecuta F y G para confirmar la hipótesis X. Este cambio en la memoria activa es detectado por el sistema y pasa a la prueba de meta. ¿H pertenece a M8? Pues no. Continuamos el proceso. Entonces, ahora tenemos la memoria activa X. Y ahora tenemos en la base de reglas que X and Y den Z. Y además estaba activada. La pila de reglas activadas se va vaciando y se va incrementando la pila de reglas ejecutadas. Por lo tanto, con X e Y concluimos Z, que pasa a ser un hecho demostrado. Verificamos la prueba de meta. Como no es meta del sistema, continuamos. Ya casi terminando el proceso, vamos al ciclo 10. Hemos incorporado Z a la memoria activa y ahora teníamos en la pila de reglas seleccionadas la regla perdón un momentito, la regla 6, que es C and B den V. Por lo tanto, esta regla se puede ejecutar, se ejecuta, se vacía de la pila de reglas seleccionadas, se incluye en la pila de reglas ejecutadas y se establece el hecho V. Se realiza la prueba de meta. Como H no pertenece a M10, continuamos el proceso. Y finalmente, con V en el sistema, tenemos que E and V den H, que todavía estaba activada por ser una hipótesis entre paréntesis, se ejecuta la regla R3, se concluye H como hecho demostrado y se verifica que es meta del sistema. Con lo cual, terminamos el proceso. Fijaros que hay dos fases diferentes en el proceso evocativo o regresivo. El primer proceso es lo que se llama fase de retropropagación, donde la pregunta es, ¿H es solución? No. Entonces voy hacia el antecedente. Necesito E, pero E lo tengo. Pero V no lo tengo. Entonces activo R6, que necesita B, que sí lo tengo, y necesita Z, que no lo tengo. Entonces se activa R1, que necesita Y, que sí que lo tengo, y necesita X, que no lo tengo, que activa a su vez R5, que necesita F y G. No tengo ninguna de las dos, por lo tanto se activa la regla R7 y la R2. La R7 necesita E, que sí lo tengo, y C, que no lo tengo. Y la regla 2 necesita C, que no lo tengo, y D, que sí lo tengo. Por lo tanto, la nueva hipótesis es C, que activa la regla R4, que busca los antecedentes A y B. Pero A y B sí lo tengo. Entonces, a partir de ahora, A y B concluye C, C y E concluye F, C y D concluye G, F OR G, aquí hay un error, esto es un OR, F OR G concluye X, X and Y concluye Z, Z and B concluye V, y V and E concluye H. Y esto se llama la cascada inferencial o fase de ejecución.
En cualquier caso, esto se puede resumir en un ciclo básico de sistemas de producción que está constituido por la fase de decisión o selección de reglas, la fase de acción o ejecución de las reglas ejecutadas, y esto ya lo podéis ver vosotros en las transparencias que os he dejado. Espero que esto sirva para aclarar el inconveniente que tuvimos el último día en clase. Muchas gracias y buenas tardes.